sobre las distintas terapias farmacológicas con que cuenta la especialidad en la reumatología, el armamentario terapéutico, que como van a ver ustedes en los últimos años ha crecido mucho con los avances en los estudios inmunológicos. Antiguamente la reumatología se limitaba a controlar el dolor, al tratamiento sintomático de la inflamación, pero había poco que hacer sobre la evolución de las enfermedades reumáticas. El lupus era una enfermedad grave y cobraba muchas vidas de mujeres jóvenes. La artritis reumatoide era una enfermedad muy agresiva que provocaba mucha discapacidad entre los pacientes que la padecían. Y más que un tratamiento sintomático, hasta hace 20, 30 años atrás había poco que hacer. ¿No? Después fueron apareciendo los antiinflamatorios, fueron mejorando, los corticoides, los tratamientos inmunomoduladores, inmunosupresores, los DMARDs y finalmente, los últimos 15, 20 años, el advenimiento de las terapias biológicas que han venido a revolucionar la reumatología, pues son medicamentos de altísima tecnología, de protocolos de producción de mucha calidad biotecnológica, de mucha dificultad, por eso son tratamientos caros, pero le han cambiado la cara a la reumatología, pues han venido a incluso poder decir que podemos actualmente a nuestros enfermos tratarlos y curarlos. La inflamación aguda es un proceso normal, natural, de defensa de nuestro organismo frente a cualquier daño tisular que se produzca por las más distintas noxas infecciosas, traumáticas, tumorales, lo que sea. Y este proceso normal permite que se limite el proceso, que no avance el daño, y que se elimine el agente causal que lo produjo, que lo gatilló. Permite también la reparación y la cicatrización de los tejidos, que es un proceso que viene inmediatamente después de la inflamación. Y finalmente se restablece la funcionalidad de los distintos tejidos. Bueno, existen algunas enfermedades inflamatorias, crónicas, de distintas causas, infecciosas, hereditarias, autoinmunes, que son a las que nos vamos a dedicar nosotros ahora en reumatología, las enfermedades inflamatorias crónicas autoinmunes, ¿cierto? Las pelvis espondilopatías, artritis psoriática, espondilitis anquilosante, las mesenquimopatías, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico. Son enfermedades inflamatorias autoinmunes crónicas, en que por alguna razón, que no está del todo aclarada, este proceso de inflamación se perpetúa en el tiempo y se hace un proceso continuo, ya no se limita, sino que persiste en el tiempo, se independiza del agente causal que lo gatilló. Y esta respuesta no solo se perpetúa en el tiempo y se hace continua, sino que se amplifica y empieza a caer distintos tejidos, transformándose la enfermedad inflamatoria en un proceso sistémico, ya no localizado. O sea, continuo, se perpetúa y sistémico, se generaliza. Por esto mismo aparecen los conceptos de actividad y de daño. La actividad de la enfermedad inflamatoria crónica tiene que ver con la magnitud de la inflamación actual, los síntomas agudos que está produciendo la inflamación en este momento. En una artritis reumatoide, la actividad tiene que ver con la magnitud de la inflamación y la artritis y el dolor y la inflamación que está provocando las articulaciones. Y el otro concepto es el daño. El daño se va acumulando. Cada momento que pasa, cada tiempo que pasa y se mantiene o se perpetúa la inflamación, se van provocando no solo síntomas por la inflamación, sino que se va dañando el tejido.
Y así tenemos que en el tiempo, si han ocurrido varias crisis de la enfermedad, cada una de estas crisis va sumando daño. Y en enfermedades como el lupus se puede dañar la piel, las articulaciones, el corazón, el riñón. Entonces íbamos midiendo la enfermedad en la actividad aguda, inflamatoria, y en el daño que van acumulando a través del tiempo, las secuelas permanentes que van dejando y la discapacidad que provocan. Bueno, hay distintos, como les decía yo al principio, distintas familias de medicamentos que podemos usar para aliviar a nuestros enfermos y tratarlos. El primer grupo, no me voy a detener más que un minuto para nombrárselos, son los analgésicos comunes y corrientes. No interfieren en el curso de la enfermedad, ¿cierto? En el daño que se va acumulando, por lo tanto, a través del tiempo, solo sirven para el alivio transitorio de los síntomas, la fiebre, el dolor. ¿No? Los analgésicos puros más usados, digo puros porque los antiinflamatorios no esteroidales y los glucocorticoides también son analgésicos al disminuir la inflamación. Estos son analgésicos puros, ¿no? Sin, no tienen un componente antiinflamatorio. Los analgésicos puros más usados son el paracetamol o acetaminofeno, el tramadol y los opiáceos, los derivados de la morfina, el fentanilo, metadona, en fin. Lejos el más usado de todos estos es el paracetamol, que es un medicamento muy seguro, ampliamente disponible, muy barato, efectivo, que puede usarse combinado con el tramadol, pero que tiene esta particularidad de que en dosis altas puede ser hepatotóxico, ¿no? Entonces hay dosis seguras. El límite que se puede usar es de 3 gramos diarios. Se ha ido reduciendo el límite, antes se decía que era 4, ahora se estima en 3, ¿cierto? Porque la toxicidad hepática, que es la más temida, puede ser realmente grave, ¿no? Hay personas que se intoxican con paracetamol y terminan con una insuficiencia aguda hepática y en lista de trasplante. Hay que tener ojo con eso. Bueno, eso es lo único que quería decir yo de los analgésicos. Otra familia, los antiinflamatorios no esteroidales. Tampoco nos vamos a detener mucho tiempo aquí, porque el tercer año en su curso de farmacología, los antiinflamatorios no esteroidales se tratan en detalle. Así que pueden, si quieren ustedes, recurrir un poco a los apuntes del año pasado. Yo solo voy a hacer un pequeño recordatorio. Acuérdense ustedes que los antiinflamatorios no esteroidales o AINES obtienen su efecto antiinflamatorio a través del bloqueo de la ciclooxigenasa. ¿Ah? Y por lo tanto, el bloqueo en la producción de las prostaglandinas. Las prostaglandinas son estos eucosanoides derivados del metabolismo del ácido araquidónico que promueven la inflamación, el dolor, el eritema. Entonces la ciclooxigenasa bloquea aquí. Es muy interesante que el metabolismo del ácido araquidónico, ¿cierto? Acuérdense ustedes que existen los fosfolípidos de membrana y frente a un estímulo inflamatorio, las fosfolipasas eh, producen ácido araquidónico. Y del metabolismo del ácido araquidónico, que tiene esas dos vías, la lipoxigenasa y la ciclooxigenasa. La lipoxigenasa termina en los leucotrienos, la ciclooxigenasa en las prostaglandinas, tromboxano y prostaciclina. eh, es, es la mirada completa. La fosfolipasa es bloqueada por los glucocorticoides, que va a ser la siguiente familia que vamos a ver, ¿cierto? Glucocorticoides bloquean aquí, fosfolipasa, entonces se disminuye la producción de ácido araquidónico. Los AINES, en cambio, en la vía ya de la ciclooxigenasa. Acuérdense ustedes que hay dos formas de ciclooxigenasa, las COX-1 y las COX-2. La COX-1 es constitutiva, está siempre presente y está prácticamente en todas las células del organismo.
La COX-2, en cambio, es inducida en procesos inflamatorios, no es constitutiva, no está permanentemente, se induce su producción en procesos inflamatorios y aparece en células endoteliales y células que participan en la respuesta inflamatoria. ¿Ven? Y entonces, a través de la COX-1 y la COX-2 tenemos las prostaglandinas, tromboxanos y sus distintos efectos. Acuérdense que las prostaglandinas producen la inflamación, dolor y fiebre, pero también son protectoras a nivel gastrointestinal y renal, ¿cierto? Mantienen la vasodilatación renal y la buena circulación y mantienen la producción limitada, la producción de ácido gástrico. Es importante recordar eso por los efectos adversos que vamos a ver después. Además, acuérdense que los tromboxanos tienen que ver con la estimulación de la agregación plaquetaria y los fenómenos trombóticos. Todo eso hay que tenerlo en mente para entender los efectos adversos. Bueno, como les decía yo, por un lado están los COX-1 y las COX-2. Las COX-1 constitutivas en todas las células, entonces las vamos a tener tanto en plaquetas como en células endoteliales. En cambio, la COX-2 solo en inducible en procesos inflamatorios y en células endoteliales y que participan en la inflamación. Entonces, si uso antiinflamatorios no selectivos, bloqueo COX-1 y COX-2, ¿cierto? Entonces bloqueo la acción del tromboxano, que es agregante plaquetario, o sea, consigo el efecto antiagregante, no hay trombosis, y inhibo también las prostaciclinas, por lo tanto, la inflamación. En cambio, si uso los inhibidores selectivos COX-2, solo actúo sobre el suelo endotelial y inhibo la prostaciclina y los síntomas inflamatorios, pero libero al tromboxano, por lo tanto se mantiene la actividad protrombótica. Efectos adversos. Tienen muchos efectos adversos. Los antiinflamatorios también son ampliamente usados. Son medicamentos que sirven para el tratamiento de cualquier tipo de dolor, cefaleas, dolores de muela, dolores de guata, traumatismo, ampliamente usados. Entonces es importante conocer los efectos adversos. Los más importantes son los digestivos, ¿cierto? La esofagitis, la gastritis y la enfermedad ulcerosa péptica. Muy importante esto, porque la enfermedad ulcerosa péptica, ustedes saben, se puede complicar con hemorragias digestivas, perforación, estenosis. Efectos adversos sobre el riñón. Disminuye la velocidad de filtración glomerular, puede provocar nefritis intersticial, aumenta la presión arterial. El otro muy importante son los cardiovasculares, por eso me detuve yo en esto de que los selectivos COX-2 solo bloquean la inflamación en célula endotelial y liberan el tromboxano en la plaqueta. ¿Por qué? Porque en pacientes de alto riesgo cardiovascular, coronario, cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, se han visto muchos efectos graves cardiovasculares. Aumento del número de infartos cerebrales, coronarios, descompensación de insuficiencia cardíaca, muerte cardiovascular. Y otros efectos adversos en piel, reacciones de hipersensibilidad, vasculitis, hasta reacciones graves como el síndrome de Steven-Johnson. Reacciones hematológicas, disfunción plaquetaria, sobre todo en los no selectivos, ¿cierto? Se bloquea la agregación plaquetaria. Entonces, usado en combinación con anticoagulante, con aspirina, pueden provocar hemorragias. En el hígado, elevación de transaminasas, hepatitis. En el sistema nervioso central, meningitis aséptica, sobre todo en aquellos antiinflamatorios liposolubles que cruzan la barrera hematoencefálica, con antiinflamatorios tan comunes como los que se nombran aquí, ibuprofeno, ketoprofeno y naproxeno. O sea, efectos adversos a todo nivel. Pero los más importantes, ¿cierto? Y donde uno hace el balance es sobre todo el riesgo digestivo de hemorragia digestivo y úlcera péptica y en el riesgo cardiovascular de eventos trombóticos, cerebrovasculares, coronarios
y a insuficiencia cardíaca. Ahí está la gran discusión, cómo balanceo ese riesgo, sobre todo si tengo que usar estos medicamentos por periodos largos en pacientes reumáticos con inflamación y dolor, que pueden muchas veces ser pacientes de edad y tener comorbilidades como diabetes, hipertensión, ser fumadores y tener otros factores de riesgo cardiovascular. Bueno, hay que conocer bien cuáles son los factores de riesgo digestivos. ¿Cuáles son los pacientes que están sometidos a más riesgo de sangrar usando antiinflamatorios? Los pacientes de más de 60 a 65 años, cuando hay historia de enfermedad ulcerosa previa, ¿cierto? Cuando ha habido hemorragia previa, cuando se usan antiinflamatorios múltiples y en altas dosis, cuando se usan en concomitancia con aspirina y anticoagulante, o con corticoides también, incluso también con antidepresivos, en pacientes con artritis, con mucho problema de discapacidad, y cuando hay historia cardiovascular e infección por Helicobacter pylori previo. Esos son los que más riesgo digestivo tienen. ¿Quiénes tienen el más alto riesgo cardiovascular? Los pacientes de edad también, el mismo grupo, las comorbilidades que entregan riesgo cardiovascular, diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia, artritis reumatoide. Todas las enfermedades inflamatorias crónicas producen riesgo cardiovascular. Artritis reumatoide, artritis psoriática, lupus. La obesidad, la insuficiencia renal crónica. Las cardiopatías conocidas, pacientes cardiópatas conocidos, coronarios, valvulares, hipertensivos, tabaco y EPOC. Eventos previos de infarto y de accidente cerebrovascular, historia familiar de eventos trombóticos cardiovasculares. Para hacer un recuerdo de cómo actúa a nivel glomerular, del capilar glomerular, por qué el antiinflamatorio puede provocar insuficiencia renal, hipertensión y agravar entonces una insuficiencia cardíaca o provocar eventos cardiovasculares. Acuérdense que los antiinflamatorios, al disminuir la síntesis de prostaglandinas, producen vasoconstricción de la arteriola aferente del capilar glomerular. Entonces entra al capilar glomerular menos sangre. Si hay vasoconstricción, en ausencia de prostaglandina, el antiinflamatorio produce vasoconstricción. Las prostaglandinas vasodilatan la aferente para que entre flujo sanguíneo al riñón. En ausencia de prostaglandinas se vasocontrae la aferente, cae la presión de filtración glomerular. Y si a esto le agrego diuréticos, hipovolemia, insuficiencia cardíaca, antihipertensivos como los IECA, que vasodilatan aquí también la arteriola eferente, tenemos que la presión en capilar glomerular cae a cero y puede provocarse insuficiencias renales agudas. Si cierro la entrada y abro la salida, la presión intraglomerular cae y en estados de hipovolemia efectiva o real por diarrea, vómito o por insuficiencia cardíaca, la presión glomerular cae. Entonces ahí está el balanceo, ¿no? Entre el riesgo digestivo y el riesgo cardiovascular. Si un paciente requiere antiinflamatorios por dolor, inflamación, lo que sea, primero clasifiquémoslos por el riesgo gastrointestinal. Riesgo gastrointestinal bajo, nos preguntamos cómo es su riesgo cardiovascular. Si el riesgo cardiovascular también es bajo, puedo usar cualquier antiinflamatorio tradicional. No pasa nada, tiene riesgo bajo y bajo. Si es bajo el digestivo, pero tiene alto riesgo cardiovascular o está usando aspirina, se ha visto que el antiinflamatorio con menos riesgo cardiovascular, incluso con algún grado de protección cardiovascular, es el naproxeno. Por eso que nosotros los reumatólogos somos tan amigos del naproxeno, porque tenemos que usar mucho antiinflamatorio y en población de riesgo. El naproxeno y con un inhibidor de bomba de protones, omeprazol, esomeprazol, ¿cierto? Entonces, bajo riesgo digestivo y cardiovascular, cualquiera. Bajo riesgo digestivo, pero eh, con alto riesgo cardíaco, naproxeno. Y como el naproxeno tiene un perfil de riesgo digestivo alto, le asociamos un omeprazol o un esomeprazol, un
inhibidor de bomba de protones. Veámoslo al revés. Alto riesgo digestivo con bajo riesgo cardiovascular. Si con bajo riesgo cardiovascular, pero alto digestivo, aquí el ideal son los COX-2, ¿cierto? El celebra, porque no actúa sobre las prostaglandinas protectoras de la mucosa gástrica. Entonces, al bloquear solo la COX-2, que es, acuérdense, inducible y solo aparecen en células inflamatorias, ¿ya? Entonces, un COX-2 o uno cualquiera con bomba de protones. Si es alto riesgo digestivo y alto riesgo cardíaco, ahí estamos en un problema, ¿cierto? Ya. Intentemos usar alguna otra cosa, qué sé yo, analgésicos puros, en fin. Si no podemos, bueno, ahí, ¿qué vamos a hacer? Si el riesgo cardiovascular es el que manda, usamos naproxeno con inhibidor de bomba de protones, omeprazol, esomeprazol. Si manda el riesgo digestivo, usamos COX-2, ¿cierto? Y como es de alto riesgo digestivo, igual, a pesar de estar usando COX-2 y estar protegida la mucosa gástrica, al no tocar las prostaglandinas protectoras, pero igual le podemos asociar inhibidores de bomba de protones y nos aseguramos. Bueno, esas son las cosas que quería repasar yo de los antiinflamatorios en esta clase. Como digo, pueden ustedes volver a sus apuntes de farmacología del año pasado. Ahí están los mecanismos, las dosis, las interacciones, la biodisponibilidad, la excreción y otras cosas, ¿no? Yo quería centrarme en los efectos adversos que hay que tener cuidado para usarlos. Sobre los glucocorticoides, bueno, lo mismo les voy a decir, yo mismo le hice el año pasado la clase de glucocorticoides, así que tienen los apuntes. Y además, como este año hubo que grabar todas las clases, la que le hice a tercer año, este año se las incluimos en las clases de Canvas como material anexo, como un bonus track. Pueden verla en detalle ahí, quedó grabada, la misma que le hice a ustedes el año pasado, quedó grabada para este año, para el curso de tercero, y se las incluimos en Canvas para que la tengan disponible como un bonus track en una carpeta al final que dice material complementario, si mal no recuerdo. Así que ahí podrían verla también. Solo recordar que los glucocorticoides son sintetizados en la corteza suprarrenal, ¿cierto? Y están sometidos al control del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal con este feedback negativo. Acuérdense que hay un ritmo circadiano, ¿cierto? Al comenzar el día, el estrés del comienzo del día eh, a través de neurotransmisores informa al hipotálamo para que produzca CRH. La CRH va a la adenohipófisis o hipófisis anterior, que produce ACTH. La ACTH va a la suprarrenal y en la corteza de la suprarrenal provoca la estimulación de la liberación de cortisol, que es el corticoide fisiológico, el glucocorticoide fisiológico que produce nuestro organismo. Cuando hay suficiente cortisol, se usa un feedback negativo tanto para hipófisis como para hipotálamo para que no se produzca más CRH y ACTH. Otras causas de estrés fisiológico pueden activar el eje, ¿no? Emociones, dolor, fiebre, hipoglicemia, hipotensión. Acuérdese usted, ¿cierto? Si hacemos un corte de la glándula suprarrenal, que la corteza tiene tres zonas, la glomerulosa, fascicular y reticular, y que los glucocorticoides son sintetizados en la zona fascicular y que los glucocorticoides vienen de una molécula original de colesterol. Ahí, del metabolismo del colesterol es que se produce finalmente el cortisol a través de una vía enzimática compleja, ¿cierto? Y los glucocorticoides son estas hormonas de contrarregulación que nos preparan para el estrés, que son catabólicas, hiperglicemiantes y que nos preparan para la reacción de estrés. ¿Cómo actúa? El cortisol, liberado al torrente sanguíneo, es capaz de entrar a la célula. En el citoplasma de la célula reconoce a su receptor. El complejo receptor de glucocorticoides citoplasmático con el cortisol son capaces de entrar al núcleo. En el núcleo reconocen sitios en el DNA que
son sitios que se llaman sitios respondedores. Estos sitios de respondedores, ¿cierto? Pueden ser de dos tipos, de inducción o de represión. Cuando reconoce un sitio respondedor de inducción, lo que hace es que se activan genes que codifican para proteínas antiinflamatorias. Así que hay traducción a RNA mensajero y producción de proteínas antiinflamatorias. ¿Cierto? Es el mecanismo de inducción de proteínas antiinflamatorias. La lipocortina es la más importante y bloquea la fosfolipasa, que era la que veíamos en el ciclo del ácido araquidónico, que era la que permitía la producción de ácido araquidónico. La lipocortina bloquea las fosfolipasas. Y el otro mecanismo es la represión. Entonces, el complejo reconoce sitios respondedores del DNA que codifican para proteínas proinflamatorias y lo bloquean. Entonces hay menos producción de proteínas proinflamatorias y más producción de proteínas antiinflamatorias. Aquí al lado un esquema de lo mismo, ¿cierto? En el citoplasma, el cortisol unido a su receptor penetra en el núcleo, llegan al DNA, buscan sus sitios o elementos de respuesta de glucocorticoides y por un lado activan ciertos genes que codifican para proteínas antiinflamatorios como la lipocortina e inhiben genes que codifican para citoquinas proinflamatorias. Como es una hormona, tiene efectos en todo el organismo, efectos a distancia. ¿Ah? Lo que buscamos nosotros es el tratamiento de enfermedades inflamatorias autoinmunes. Por eso que lo que buscamos es su acción antiinflamatoria inmunosupresora. Pero esta es la que buscamos, este es el efecto farmacológico que se desea al tratar las enfermedades como artritis y lupus. Pero no podemos desconocer que vamos a tener efectos en toda la economía. Por lo tanto, es importante conocerlos para limitar los efectos adversos. En los niños detienen el crecimiento al cerrar los cartílagos de crecimiento. Producen osteoporosis, producen adelgazamiento de la piel, atrofia muscular, atrofia del tejido conectivo, aparición de estrías en la piel. A nivel cardiovascular y renal, aumentan la retención de sodio y agua, producen hipertensión. A nivel de la grasa, producen aumento de la grasa central, abdominal. A nivel de carbohidratos y el metabolismo de los lípidos, aumenta la producción eh, de, de la liberación de glucosa al torrente sanguíneo. Es hiperglicemiante, gluconeogénesis, glicógeno-lisis, resistencia periférica a la insulina. Se altera el perfil lipídico, aumentan los colesterol y los triglicéridos. A nivel de tracto digestivo puede dañar la mucosa y provocar úlceras pépticas. Por eso que el uso concomitante antiinflamatorio no esteroidal corticoide es peligroso. Bloquea otros ejes endocrinológicos. Puede producir glaucoma y catarata en el ojo. Puede producir depresión y psicosis a nivel del sistema nervioso central. O sea, mal usados pueden provocar realmente una catástrofe. Y esa catástrofe se llama, acuérdense ustedes, el síndrome de Cushing, que junta todos estos síntomas y signos en un paciente, ¿cierto? El síndrome de Cushing se puede producir por un tumor de la corteza suprarrenal productor de cortisol, ¿cierto? Eso es lo clásico, pero la causa más frecuente de síndrome de Cushing en clínica actualmente es la iatrogénica, es el mal uso o el uso indebido de corticoides. Ahora, a veces también es el precio que uno tiene que pagar por tratar enfermedades graves. Bueno, los corticoides van en muchos esquemas de tratamiento de quimioterapia, de trasplante de órganos, en fin. Bueno, y ahí uno tiene que busca la inmunosupresión y le explica bien al paciente que se van a producir efectos adversos y uno tiene que combatirlos y paliarlos de alguna manera, pero lo que no puede ocurrir es que nosotros le regalemos un síndrome de Cushing a un paciente que no necesitaba corticoides o no en las dosis que nosotros estamos usando, por el tiempo que nosotros estamos usando. Bueno, acuérdense ustedes que la prednisona es el corticoide sintético más usado
vienen pastillas de 5 miligramos. Por eso todas las tablas de equivalencia y todas las tablas de dosis de corticoides se refieren a la prednisona, que es como el más, tiene el mejor perfil de seguridad y efecto y el mejor perfil de precio-calidad. Ampliamente disponible, barato, buen efecto, seguro, conocido. Entonces la prednisona de 5. Ustedes ven que está en la medianía de la tabla. Hay otros que son mucho menos potentes, ¿cierto? La cortisona es 5 veces menos potente que la prednisona. 5 es igual a 25. Pero aquí hay otra, la dexa y la betametasona son mucho más potentes. ¿Ah? Y estas son de uso intravenoso o inyectable habitualmente. Y es para situaciones más delicadas. Pasémonos a las dosis. Uno habla de dosis orales y intravenosas. La dosis oral baja, media y alta. Baja 7,5 o menos al día, o sea, 1,5 prednisona diaria. Media entre 7,5 y 30. Habitualmente uno dice hasta 0,5 miligramos por kilo día, ¿cierto? 30 para una persona de 60 kilos, 70 kilos ya. Y alta es más de 30 hasta 100, ¿cierto? Uno en general no usa uno más de 1 miligramo por kilo día, o sea, 70, 80 kilos, una dosis alta es de esos 70, 80 miligramos de prednisona. ¿Ya? Cuando uno necesita más que eso es porque está en una situación grave, urgente y tiene que usar los pulsos endovenosos. Y ahí lo que uno elige habitualmente es la metilprednisolona y se usa 1 gramo intravenoso por 3 días. Ese es el pulso de corticoides ampliamente usado en distintas situaciones graves que comprometen la vida o un órgano. Bueno, como les decía yo, los corticoides ya los tratamos en farmacología el año pasado, los antiinflamatorios no esteroidales también, pueden revisar esas clases y en material complementario, además la clase corticoides que les hice yo el año pasado y que hice yo este año para tercero, quedó grabada y la dejamos en Canvas para que ustedes la tengan disponible también. Así que puede ir a más detalles. Pero lo que quiero avanzar en el resto de la clase es en los otros medicamentos de la reumatología que ustedes no han visto en otras asignaturas, que son las drogas antirreumáticas modificadoras de la enfermedad, ¿cierto? Con este acrónimo de DMARDS, que es por el nombre, la sigla en inglés. Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs, DMARDS. ¿Ah? Muy bien, nos vamos a dedicar a eso. Y la última parte de la clase, y aquí a poco, a las terapias biológicas, que lo que le decía que es la modernidad en la reumatología y que ha venido a revolucionar los tratamientos antirreumáticos. ¿Qué son los DMARDs? Son agentes sintéticos usados en artritis reumatoide y otras enfermedades inflamatorias autoinmunes, lupus, vasculitis, ya vamos a ver, que comparten una serie de características. Mecanismo de acción inmunomodulador a través del bloqueo enzimática de ciertas vías metabólicas, ¿cierto? Bloqueando ciertas enzimas se bloquean algunas vías metabólicas que provocan inmunosupresión, inmunomodulación, baja la respuesta inmune inflamatoria. Son de acción lenta, tienen una latencia larga. Estos no son como los antiinflamatorios, los corticoides que rápidamente van a paliar el síntoma. No, estos se partan en concomitancia con corticoides y con antiinflamatorios porque estos se demoran en actuar. Mientras uno bloquea los síntomas con el antiinflamatorio, el analgésico, el corticoide que tiene acción rápida, empiezo a tratar con estos medicamentos que son de acción lenta, pero que van deteniendo la enfermedad. Son capaces de detener la progresión de las enfermedades. Esto en artritis reumatoidea está muy medido, se mide como daño radiológico, ¿cierto? Los pacientes entonces uno les parte DMARDs y le hace una radiografía de base y les va haciendo radiografías todos los años y ve cómo se detiene el daño articular. ¿Cierto? El concepto de actividad y de daño que les decía yo, ¿cierto? Por un lado se detiene la actividad, pero por otro lado nos interesa detener el daño, la secuela. Todo esto se logra con los DMARDs. Su eficacia depende de factores como la etapa en la enfermedad que yo inicio la terapia. Mientras más precozmente yo haga el diagnóstico y trate, mejores resultados. Con las dosis usadas, mientras dosis más altas pueda usar, ¿cierto? Y eso tiene que ver con la tolerancia del paciente, mejor efecto. Con el control estrecho, la estrategia
de estos pacientes es control estrecho. Son medicamentos que tienen ciertos efectos adversos que hay que monitorizar, ¿cierto? Y además uno tiene que estar muy encima del control de la enfermedad. La adherencia y la tolerancia, eso va de la mano, ¿cierto? Si el paciente tolera mal los medicamentos, no es adherente y los deja y nos va mal en la terapia, por lo tanto. Con todo esto apareció el concepto entonces, sobre todo en artritis reumatoide, está muy definido de ventana de oportunidad. ¿Qué es la ventana de oportunidad en artritis reumatoide? Y se podría extrapolar a otras enfermedades reumáticas, artritis psoriática, lupus, vasculitis. Es un periodo corto al inicio de la enfermedad en el que con un buen tratamiento se puede lograr inducir la remisión de esta enfermedad. O sea, puedo curarla. Ese es el objetivo que nos planteamos en la reumatología moderna, en artritis y en enfermedades reumáticas. Lograr la remisión de la enfermedad, dormirla, curarla. Esto define la estrategia moderna del tratamiento actual en reumatología, que tiene estos tres pilares: un diagnóstico temprano, precoz. Para esto hay que vencer algunos cuellos de botella que nos impiden hacer el diagnóstico temprano en países pobres. El acceso al especialista es uno de ellos. ¿Cómo se vence eso? Con lo que se llaman las clínicas de artritis temprana. Eso se ha hecho en todo el mundo. Nosotros tenemos una experiencia personal en el hospital Tisné. Con los otros reumatólogos de la escuela montamos una clínica de artritis temprana y tenemos resultados bien sorprendentes que vamos a ir mostrando en el tiempo. Tratamiento agresivo. Dosis altas de medicamentos. Ojalá medicamentos combinados. Hay que darle duro a la enfermedad al principio. Diagnóstico temprano. Tratamiento rápido, tratamiento agresivo, darle duro a la enfermedad, curarla, hacerla remitir. Control estrecho y guiado por objetivos. No tenemos que poner objetivos, hay que ver al paciente muy de cerca, seguirlo muy de cerca, que no aparezcan efectos adversos, pero que también estemos siendo eficaces en controlar la enfermedad. Eso se llama el treat to target, ¿cierto? Entonces, hemos desarrollado distintos scores para medir la actividad de la enfermedad. Y nosotros tenemos que ponernos metas precisas. Control estrecho, metas precisas e irlas logrando. Es la única manera de vencer a las enfermedades reumáticas. Hay muchos DMARDs. Yo aquí les nombro 4 que son probablemente los más conocidos. Hay muchos otros. ¿Ah? Entonces, como les decía, tienen distintos mecanismos de acción a nivel de enzimas que, si uno las bloquea, puede detener las vías metabólicas de la inflamación. El metrotexato inhibe y bloquea la dihidrofolato reductasa. Se puede usar en dosis entre 10 y 25 miligramos a la semana. Se usa una vez a la semana, es de vida media larga. La principal toxicidad es la hepática y la de médula ósea. Entonces, a estos pacientes hay que seguirlos. Antes de partir terapia hay que hacer un buen estudio de hígado, pruebas hepáticas, ecografía, y en el tiempo uno les va haciendo control seriado, pruebas hepáticas y hemogramas para ir diagnosticando tempranamente los efectos adversos si es que aparecen. La leflunomida bloquea la dihidrooroato deshidrogenasa. Se usa 20 miligramos al día. También toxicidad hepática, gastrointestinal. Puede ser bastante mal tolerada. A veces produce diarrea, baja de peso. Y también a nivel de médula ósea puede también provocar problemas. Por lo tanto, también se siguen con pruebas hepáticas y hemogramas. Se llama Araba. Es la marca más conocida. Hidroxicloroquina, muy de moda ahora con el coronavirus. Es un antimalárico. Es un antibiótico que se usó para combatir la malaria. Se vio que tenía efecto antirreumático y ahora se usa básicamente por reumatólogos. La dosis diaria es de 200 a 400 miligramos al día. No podemos pasarnos de 6 miligramos por kilo día, porque sobre esa dosis se produce mucha toxicidad retiniana, maculopatía, que puede ser bastante delicada, digamos. Y también tiene algunas otras reacciones de hipersensibilidad, alergia. Se vende como plaquinol. Y la sulfasalacina, un mecanismo de acción no muy bien aclarado, se usa entre 1 y 3 gramos al día, también tiene efectos adversos sobre la médula ósea, produce mucha cefalea, hipersensibilidad, porque la sulfasalacina es una combinación de un antibiótico, la sulfapiridina, y un antiinflamatorio, que es la 5-aminosalicilato. Entonces, por el grupo sulfa, puede provocar mucha alergia e hipersensibilidad. Y también tiñe un poco la orina, que puede ser un poco molesto, eso hay que explicárselo a los pacientes. Se vende como asulfidine. Como les digo, hay muchos otros más. Aquí estoy repasando los más frecuentes, pero también la azatioprina,
el micofenolato, en fin, por nombrar la ciclosporina, el tacrolimus. Hay varias otras más, pero las lejos las más usadas, las más disponibles, son estas cuatro que le estoy nombrando yo aquí. Y finalmente, para que conozcan la modernidad en el tratamiento antirreumático, están los agentes biológicos. ¿Qué son los agentes biológicos? Son agentes biotecnológicos diseñados para bloquear moléculas específicas de células del sistema inmune que tienen un rol central en el proceso inflamatorio y en el daño tisular. Entonces tienen un blanco terapéutico mucho más definido, directo, específico que los DMARDs. Los DMARDs lo que bloquean son vías metabólicas completas al bloquear una enzima. ¿De acuerdo? Aquí en cambio estamos buscando target moleculares muy precisos. Una citoquina, una interleuquina, un receptor de membrana, un marcador celular de membrana. Son blancos terapéuticos muy finos, muy específicos. ¿Ya? Entonces, estos agentes son anticuerpos monoclonales contra citoquinas, proteínas de membrana, son proteínas de fusión o son lo que se llaman actualmente moléculas pequeñas, que son los inhibidores de las quinasas. Está indicado en pacientes que no responden a los DMARDs convencionales, clásicos, metrotexato, leflunomida o combinación de ellos. Son muy efectivos en el control del daño estructural y tienen un inicio de acción bastante rápida si lo comparamos con los DMARDs convencionales que ya vimos. Hagamos un pequeño repaso de cómo se monta una respuesta inmunológica para poder entender qué estamos haciendo y qué blancos terapéuticos moleculares estamos buscando con estos agentes biológicos. Ustedes saben que el director de orquesta en una respuesta inmunológica inflamatoria es el linfocito T CD4 o T helper, ¿no? Entonces, ¿cómo se activa el linfocito T para montar una respuesta inflamatoria inmunológica? Tiene que haber primero un proceso de reconocimiento antigénico, ¿no? El reconocimiento antigénico tiene varias partes. Una estimulación, una coestimulación, mecanismos de adhesión entre células, lo que se llama la sinapsis inmunológica. Y esta se produce entre una célula presentadora de antígenos, una CPA, que puede ser un macrófago, una célula dendrítica, células profesionales presentadoras de antígenos, ¿cierto? Que fagocitan antígenos, procesan estos antígenos y los muestran sobre sus moléculas de histocompatibilidad al linfocito T, que los reconoce con su receptor de linfocito T. Ese es el reconocimiento antigénico, ya vamos a ver un dibujo, va a quedar mucho más claro. Cuando se produce el reconocimiento antigénico, se produce entonces la activación del linfocito. ¿Cómo se produce esta activación? ¿Cierto? Porque al producirse el reconocimiento a nivel de receptores de membrana, se produce toda una señalización intracitoplasmática, intracelular, que finalmente va a producir una estimulación de factores de transcripción, como el NF-κB, que es un clásico factor de transcripción de proteínas proinflamatorias. Entonces, se permite así la expresión de genes que codifican para citoquinas proinflamatorias. Justo lo contrario que hace el corticoide, como les decía, ¿cierto? Bloquea estos factores de transcripción para que no se activen genes que codifican para proteínas proinflamatorias. Y en cambio sí estimula la producción, la codificación de proteínas antiinflamatorias como la lipocortina, que bloquea la fosfolipasa, como les decía, ¿no? Que es justamente lo contrario. Después de la activación viene la expansión clonal del linfocito, la proliferación del clon y la diferenciación en células efectoras. Algunas van a ser TH1, TH2, TH17 y distintas células efectoras que van a hacer su efecto.
Y finalmente se produce entonces la cascada inflamatoria con producción de anticuerpos, liberación de citoquinas proinflamatorias, activación de metaloproteinasas y daño estructural si el proceso inflamatorio se mantiene en el tiempo. Entonces, como les decía yo, ¿cierto? Una célula presentadora de antígenos, que puede ser una célula dendrítica, internaliza antígenos, los procesa y los muestra sobre sus moléculas de histocompatibilidad. Entonces el antígeno procesado, este péptido procesado sobre el eh, complejo mayor de proteína, el complejo mayor de histocompatibilidad, es lo que le presenta la célula presentadora de antígeno, que está en la periferia y que migra a los tejidos linfoides, y le presenta el péptido sobre estas moléculas de HLA. Y aquí entonces el linfocito T virgen, al reconocer el péptido sobre la molécula de histocompatibilidad de célula presentadora de antígeno, se activa. Y viene entonces la producción de citoquinas proinflamatorias y todo lo que ya conversamos. Ahora, la sinapsis inmunológica es bien compleja y requiere de estimulación y coestimulación y adhesión. Estimulación, coestimulación, adhesión. Porque si no se produce esta sinapsis bien estable, no se gatillan todos estos eventos que les digo yo, ¿cierto? Señalización intracitoplasmática, activación, en fin, proliferación clonal, diferenciación, en fin. Entonces, célula presentadora de antígeno, esta en verde a la derecha, antígeno procesado sobre sus moléculas de histocompatibilidad clase 2, ya. Lo reconoce el linfocito TCD4 con su receptor de linfocito T, ¿cierto? Entonces esa es la primera señal, la estimulación. Receptor de linfocito T, MHC clase 2 con péptido procesado. Estimulación. La coestimulación está a cargo del B7 de la célula presentadora de antígeno, o CD8086 se conoce también, que se une al CD28. Entonces esta es la estimulación, esta es la coestimulación. Y después están otras señales de adhesión que le dan estabilidad a esta sinapsis con ICAM, ya, y el FA1. Pero lo más importante es al menos tener la estimulación con la coestimulación. Entonces finalmente el linfocito T activado, echa a andar, monta la respuesta inflamatoria y viene la liberación entonces, la producción de anticuerpos, al linfocito B lo activa para que produzca anticuerpos, a los macrófagos y a los neutrófilos los activa para que liberen citoquinas proinflamatorias, las más conocidas son la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, la interleuquina 8. Entonces se produce este proceso inflamatorio que se perpetúa en la articulación, se activan los osteoclastos, los fibroblastos, se produce erosión ósea, se daña el cartílago, prolifera la sinovial, se forma el panus, ¿cierto? Y se produce finalmente el daño. La actividad tiene que ver con la inflamación, el proceso inflamatorio, dolor, inflamación, ¿cierto? Actividad de la enfermedad. El daño, ¿cierto? Es la secuela. ¿No? El daño que se va produciendo en cada uno de estos eventos, se va dañando el hueso, se va dañando la articulación, pierde estabilidad, se producen las deformaciones, las subluxaciones y la anquilosis finalmente. Entonces, estos son los blancos moleculares modernos, ¿cierto? Son agentes biológicos anticitoquinas. Tenemos distintos medicamentos que bloquean el factor de necrosis tumoral alfa, por ejemplo, aquí, y frenan la inflamación. Infliximab, golimumab, adalimumab, etanercept, todos son bloqueadores del factor de necrosis tumoral alfa. También tenemos bloqueadores de la interleuquina 1, el anakinra y el canakinumab, de la interleuquina 6, el tocilizumab, de la interleuquina 17, el secukinumab, y bueno, van apareciendo cada vez más. El armamentario farmacológico va creciendo. Son de una ayuda
tremenda, sobre todo para aquellos pacientes con artritis reumatoidea grave que no responden a DMARDs y que no teníamos que ofrecerles antes. Estos medicamentos han venido a solucionar ese problema. Y hay otros que bloquean otros blancos moleculares, pues, los antilinfocitos, por ejemplo, antilinfocitos T. El abatacept bloquea el C80, 86 o B7. Entonces impiden la coestimulación. Aquí está la célula presentadora de antígeno, que en su complejo histocompatibilidad clase 2 le muestra el péptido antigénico procesado al receptor de célula T, ¿cierto? Pero como decíamos, esta es la estimulación y para que se active todo el mecanismo necesitamos de la coestimulación, que era CD80, 86 o B7 con CD28 de la célula T. Bueno, el abatacept bloquea el CD80, 86 o B7. Se impide la coestimulación y no se echa a andar, por lo tanto, el mecanismo de activación inmunológica. Y también antilinfocitos B, el rituximab, que es un monoclonal que eh, eh, está dirigido contra un marcador de membrana de las células B, que es el CD20. ¿No? Y al reconocer al linfocito B, su marcador con CD20, va a la apoptosis, ¿cierto? O al daño, o a la activación de complemento, o al daño mediado por anticuerpos, pero finalmente se opsoniza y se destruye las células B y se dejan de producir anticuerpos. Recuerden ustedes que los linfocitos B son los que producen los anticuerpos. Y finalmente las moléculas pequeñas, la ignición de las YAK quinasas, ¿cierto? La citoquina reconoce ese receptor, produce toda esta señalización eh, intracitoplasmática para que en el núcleo se produzca la activación de factores de transcripción que codifican que permiten que los genes, los genes que codifican para proteínas proinflamatorias se activen. Perdón. ¿No? Bueno, aquí es un bloqueo a nivel de la fosforilación de las YAK quinasas, entonces el bloqueo es a nivel citoplasmático. El tofacitinib. Para que vean ustedes, esta es la reumatología moderna. Partimos con los analgésicos para el manejo del dolor, seguimos con los antiinflamatorios para el manejo de la inflamación, del dolor, son muy interesantes, muy usados. Los mecanismos hay que conocer, las reacciones adversas también. Después está el corticoide también, ¿cierto? Con muchas reacciones adversas, pero también con un mecanismo de acción muy interesante. Pero finalmente entramos en este campo de los DMARDs que ya bloquean enzimas y vías metabólicas que frenan la respuesta inmunológica para llegar a los agentes biológicos, que realmente es una revolución en la medicina. Ustedes comprenderán que es carísimo, todos estos tratamientos son carísimos, pero son tratamientos tremendos. O sea, los pacientes que no responden a otros medicamentos, realmente cuando uno los somete a terapias biológicas es impactante el efecto. Esta es la reumatología moderna. Bloqueo de moléculas específicas en la cascada del proceso inflamatorio. Para allá va la medicina. Está avanzando rápidamente. Por eso es importante que ustedes los conozcan, los hayan escuchado y sepan que existen. Para cuando lleguen a sus internados y conozcan de estos enfermos, cuando decidan hacer su subespecialidad, conozcan esta realidad, ¿no? Bueno, reacciones adversas, por supuesto, también tienen. Al interferir sobre las vías de la inflamación, se pueden producir problemas de inmunodeficiencia, digamos, y infecciones y otras, ¿cierto? ¿Qué cosas están descritas? Síndromes lupus-like, hepatitis, reactivación de enfermedades crónicas como la hepatitis B, enfermedades desmielinizantes, descompensación de insuficiencia cardíaca, aparición de psoriasis, infecciones, quedan los pacientes más susceptibles a infecciones virales, bacterianas, a tuberculosis. Este es un problema serio, por eso que aquí hay que tomar algunas medidas. Hay mucha discusión si al bajar la inmunidad también uno podría favorecer la aparición de tumores malignos, linfomas, tumores cutáneos.
exacerbación de EPOC, descrito en Abatacept, leucoencefalopatía multifocal progresiva por virus JC, descrito en rituximab, reactivación de herpes zóster, reactivación en tofacitinib. Por eso que es importante que cuando vayamos a tomar la decisión de tratar un paciente con agentes biológicos, hay que preparar al paciente, explicarle bien de qué se trata, hacer informes a la ISAPRE, porque estos son tratamientos caros. Postularlos a ley Ricarte Soto es otro mecanismo. Hay algunas enfermedades de estas que están en la ley Ricarte Soto y si los pacientes están en una situación de actividad a pesar de buenos tratamientos, bueno, uno podría postularlo. Eh, la artritis reumatoide y el lupus están en el GES, en el auge también. Bueno, también se podrían postular por esa vía, es más difícil. La ley Ricarte Soto ayuda a algo. Pero bueno, la preparación no es tanto por el lado financiero, no me voy a meter en eso, ¿no? Aunque hay que tenerlo en cuenta porque son tratamientos caros. Me refiero a cómo voy a prevenir todas estas complicaciones. A lo que más se le teme es a la tuberculosis. Todos estos agentes biológicos bajan la inmunidad y una de las complicaciones serias es la reactivación de una tuberculosis latente. Entonces, parte de la preparación del tratamiento es descartar la tuberculosis fehacientemente. Entonces, a todos los pacientes le hacemos una buena anamnesis preguntando por antecedentes de tuberculosis, ¿cierto? Hacemos una radiografía de tórax para ver que no hayan secuelas tuberculosas y le hacemos un test de IGRAS, que es un test serológico para detectar tuberculosis latente. IGRAS, el, la- el acrónimo del test. Eso es lo que hacemos principalmente. Bueno, también por supuesto como cuando les iniciamos terapias biológicas, perdón, cuando le iniciamos terapias biológicas, los pacientes ya no se pueden vacunar, así que sobre todo con vacunas vivas atenuadas. Por lo tanto, le hacemos vacunación de herpes zóster, vacunación de antineumocócica, eh, en fin, y también vacunación anual, vacunación de hepatitis B, vacunación anual de influenza, también hay que hacer todo un plan de vacunación especial para el paciente que va a entrar en terapia biológica. Hay que hacerlo antes de que entre a terapia biológica, porque después ya la efectividad de la vacuna, ¿cierto?, es mala y en vacunas de virus vivos atenuados se pueden producir incluso reactivaciones, así que están contraindicadas, ¿no? Así que hay que hacer una pequeña preparación, ¿cierto? Explicarles de qué se trata, hacerles alguna ayuda en los trámites financieros con ISAPRE, con FONASA, con Ley Ricarte Soto, con GES, hablar con los seguros complementarios si los tiene, y sobre todo descartar tuberculosis con historia, radiografía de tórax desde IGRAS y hacer un plan de vacunación para evitar que se produzcan problemas en el camino una vez que hayamos partido las terapias. Bueno, eso es lo que les quería contar. Eh, Espero que no nos hayamos alargado mucho y que les haya sido de ayuda. Estamos muy entusiasmados con este curso. Primera versión en Canvas.